cordial saludo, estimadas familias de la Institución Educativa Técnica, exalumnas de la presentación y de la Institución Educativa Liceo Nacional. El día de hoy queremos brindarles a ustedes un espacio formativo importante en el cual vamos a tratar un tema que sé que va a ser o que sabemos que es de mucho interés para todos ustedes. Nos encontramos el día de hoy la especialista Nitza Victoria Pinzón Guerra, docente orientadora del Liceo Nacional, y quien les habla, Marta Lilian Ospina, docente orientadora de la institución exalumnas de la presentación. Estimada Nitza, bienvenida. Gracias, Marta Lilian. Un saludo fraternal para los padres de familia que se conectan en estos momentos a este encuentro formativo de padres. Queremos solicitarles que registren su asistencia en el chat. ¿Cómo lo deben hacer? Muy sencillo, simplemente van a poner el nombre de la estudiante, el grado y obviamente nos pueden dejar sus comentarios. Entonces sean todos bienvenidos, padres de familia de nuestras instituciones con las cuales hemos querido hacer esta alianza para llevar a ustedes un tema muy importante que sin lugar a dudas va a beneficiar ese rol como padres que están desempeñando en este momento. Muchísimas gracias. Bueno, entonces el tema que nos trae el día de hoy y que nos pareció importante en este conversatorio compartir con ustedes es sobre la sexualidad. Y sobre todo que las familias se preocupan muchísimo por cómo abordar la educación sexual desde la casa. Entonces vamos a empezar el día de hoy con nuestro conversatorio y para eso quiero que conversemos primero que todo sobre qué es la sexualidad, que definamos un poquito qué es la sexualidad y cuáles son esos tabúes que hay alrededor, Nitza, culturalmente, socialmente y en las familias que hay con respecto a la educación sexual. Bien, entonces queridos padres de familia, la idea es que podamos tener una visión integral del concepto de sexualidad. Primero, que tengamos claro que la sexualidad es una dimensión del ser humano, es una dimensión de su desarrollo y es una dimensión muy importante porque no tiene que ver solamente con el cuerpo, como tradicionalmente se cree, sino que además tiene que ver también con nuestro reconocimiento y nuestra identidad como seres humanos. Es decir, cuando hablamos de sexualidad no podemos reducirla solamente al aspecto biológico o al aspecto de la corporeidad, ¿sí? Tiene que ver, por supuesto, con nuestro cuerpo, con nuestros sentidos, con nuestros cambios hormonales, pero más allá de eso, la sexualidad también involucra nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones, la manera como expresamos nuestros afectos y obviamente tiene que ver también con nuestras relaciones y habilidades sociales. Y por supuesto que la sexualidad es un elemento muy importante que beneficia y ayuda al desarrollo de la salud física y de la salud mental. Es algo que se construye a lo largo, ¿cierto?, de los primeros años y que se va puliendo el resto de la vida. Cuando hablamos de sexualidad, como decía al inicio, no podemos verla solamente desde un solo contexto. Por eso decimos que la sexualidad debe ser vista desde diferentes esferas, desde diferentes ópticas. Entonces, cuando hablamos de sexualidad, hablamos que la sexualidad tiene un componente biológico, que es lo que tradicionalmente nosotros conocemos como padres, ¿verdad? Entonces, lo biológico es lo que tiene que ver con nuestro cuerpo, con los órganos reproductivos, en el caso de las niñas con la menstruación, con todo ese desarrollo sexual desde el punto de vista de lo biológico. Pero la sexualidad también tiene un componente psicológico, un componente emocional que tiene que ver con todos nuestros procesos de autoafirmación, de autoestima y de desarrollo psicosexual. Igualmente, cuando hablamos de sexualidad, no podemos dejar de lado el componente social, es decir, todo lo que tiene que ver con esas normas sociales o con esos contextos sociales en los cuales nos desenvolvemos, crecemos, porque no podemos negar que la cultura, la sociedad, juegan un papel importante en el constructo de todos estos conceptos relacionados con la sexualidad. Y también, si lo miramos más allá, podríamos decir que la sexualidad tiene también un componente ético y un componente axiológico que es muy importante, o sea, tiene que ver también con nuestros valores y con nuestras actitudes en todo lo que tiene que ver con el desarrollo del ser. ¿Qué ha pasado a lo largo del tiempo con el tema de la sexualidad? Que la hemos reducido solamente al aspecto biológico, al aspecto genital, a lo que tiene que ver solamente con el cuerpo. Entonces, por eso
en casa, cuando los padres de familia queremos hablar de sexualidad, podemos asumir actitudes, ¿cierto?, que no son correctas, bien sea por miedo, por temor, de pronto un poco pena, vergüenza. Creemos quizás que los niños son muy pequeños, en este caso nuestras niñas, que como están muy pequeñitas, entonces pues no es necesario hablarles sobre la sexualidad, o que si están adolescentes, como las que tenemos también en nuestros colegios, entonces ellas ya están grandes y lo aprenderán en el colegio o lo aprenderán de alguna manera. Esto es un tabú que debemos romper, ¿sí? Porque sí es necesario hablar de sexualidad, no importa si la niña es pequeña, no importa si la niña está en la adolescencia. Otro aspecto también importante es que como a mí no me hablaron de sexualidad como papá, ¿cierto?, o como mamá, entonces pues yo no toco esos temas con mis hijas, porque si los toco de pronto las voy a incitar a que tengan actividad sexual temprana o a que empiecen, ¿cierto?, a curiosidad del tema a una edad que no es apropiada. Entonces este temor de pensar que si hablamos de estos temas los estamos incitando o los estamos llevando, ¿cierto?, a tener de pronto un concepto equivocado de sexualidad o a iniciar una actividad sexual temprana, también es equivocado. Al contrario, debemos hablar sobre sexualidad y entre más temprano mejor, porque con eso ellas van a poder tener las herramientas suficientes el día de mañana cuando lleguen a la adolescencia para tomar unas buenas decisiones. Pensaría que estos serían como los temores o los tabús que tenemos en torno al tema de la sexualidad en familia. Yo a esto le quiero agregar también, pues que es muy importante dentro del componente social que tú estabas diciendo, que nuestros niños y nuestros jóvenes hoy en día están siendo formados por los medios de comunicación, en este caso las redes sociales. Y si muchas veces endilgamos, y no endilgamos esa responsabilidad a la parte de los medios de comunicación, como está ocurriendo, que son los, diría yo, desafortunadamente, de los primeros formadores hoy en día de todo, de valores, no hablo de sexualidad solamente, sino de muchas cosas. Entonces estaríamos dejando a un lado la gran responsabilidad que como padres tenemos, y aquí debo aclarar una cosa muy importante, y es que la formación en educación para la sexualidad no es competencia del colegio, es competencia básica y fundamental de la casa. Es allí donde fundamentamos todos los elementos importantes y prioritarios para la formación de la sexualidad y sobre todo el desarrollo de una sexualidad sana y responsable, que eso es a lo que le tenemos que finalmente apuntar, ¿cierto? Pero entonces es importante que los padres entiendan que el colegio sí ayuda, que el colegio complemente ese trabajo, pero que como tú muy bien lo dijiste ahorita, somos los padres los primeros formadores de esa sexualidad de nuestros hijos, y romper ese tabú de pensar que no solamente es hablar de genitalidad, que es muy importante hablar de la genitalidad, del cuidado del cuerpo, de la privacidad, de prevención del abuso, porque eso también es muy importante tocarlo, pero también es todo lo otro que acaba de mencionar mi compañera Anitza Victoria, que es todo lo que tiene que ver con valores, con relaciones interpersonales, con comunicación, etc. Quiero complementar también una idea y que suele pasar y es muy común también en las familias, y es el hecho de pronto de no saber responder, ¿cierto?, en algún momento las preguntas o las inquietudes de los niños, y no saber si esa respuesta que yo voy a dar como papá pues en determinado momento es la más adecuada. Entonces ese miedo de pronto, o ese temor, o ese un poco de incomodidad, ¿verdad?, de no saber qué responder a nuestras hijas en determinado momento cuando están pequeñas y preguntan algo, o más adelante en la adolescencia, pues también tenemos que romper con ese tabú, ¿sí?, porque de alguna manera como papás estamos llamados, ¿cierto?, a brindar, a hacer esta orientación y hacer este acompañamiento, como dice mi compañera Marta Lilian, porque si no lo hacemos nosotros como padres, van a venir otros, llamemos redes sociales, llamemos de pronto pares, ¿cierto?, que a lo mejor no tienen todavía la suficiente madurez, y ellos sí van a llenar de información equivocada. Correcto. Los conceptos y todo lo que tiene que ver con la sexualidad de nuestras hijas. Entonces no nos debe dar miedo, no nos debe dar temor, dialogar con nuestros hijos y conversar con nuestros hijos sobre la sexualidad, teniendo claro que no solamente vamos a hablar de genitalidad o de la parte biológica, sino que tenemos que incluir todo lo que tiene que ver con la dimensión del ser humano en sus afectos, en sus emociones, en su parte psicológica, etcétera. Correcto. Sí, entonces creo que hemos más o menos abordado las generalidades en cuanto a lo que significa la sexualidad y cómo podemos enseñar a nuestros hijos que cuando hablamos de sexualidad en el colegio nos trascendemos
aparte de la parte genital, que es muy importante también, pero que es apenas un solo componente de todo la complejidad de lo que es la sexualidad. También es muy importante entonces ahora que abordemos unos términos que me parecen a mí súper interesantes que podamos hablar porque se tienden a confundir muchísimo, ¿cierto? Entonces vamos a hablar de sexo, género, identidad de género y orientación sexual. Entonces, para hablar un poquito de eso en cuanto al sexo, entonces, el sexo es lo que son las características biológicas que nos definen como mujeres u hombres o como machos y hembras en la especie. Entonces, nuestro sexo es realmente esas características físicas que nos hacen de determinada manera, seamos hombres o seamos mujeres. Eso es el sexo biológico. Y ahora vamos a hablar un poco de lo que es el género. Y el género son todas las características de comportamiento, la forma en que nosotros, lo que nos enseña la sociedad, la familia, a través de las relaciones interpersonales sobre lo que es masculino y lo que es femenino. Entonces eso es lo que es el género. Entonces, por ejemplo, que las niñas se supone que se comportan de determinada manera, que se visten de determinada manera, los chicos de esta manera, es decir, se asume ese género como unas características de comportamiento y de identidad importantes que normalmente deben coincidir, es decir, que si nuestro sexo biológico es femenino, pues nuestra identidad de género sea femenina, ese sería el ideal, ¿cierto? Pero no siempre ocurre lo mismo, entonces hay esa, digámoslo, dificultad cuando hay lo que llamamos esa disforia de género, que es cuando realmente, por ejemplo, nosotros tenemos un sexo, sea femenino, sea masculino, estamos hablando en este caso que somos mujeres, entonces es un sexo femenino, pero que no nos identificamos con ese rol femenino con el cual hemos crecido. Ahí habría esa dificultad de identidad de género, digámoslo, no nos sentimos identificados completamente con eso. Vamos, estos son temas un poco complejos, ¿no? Y pues abordarlos aquí de una manera sencilla, en un lenguaje sencillo para que nos entiendan, a veces es como hacer un poco de reduccionismo, porque de este tema hay muchísima tela para cortar, pero estamos tratando de ser lo más específicas para tratar de que entendamos un poquito esa temática. Entonces ya hablamos de sexo, hablamos de género y de esa identidad de género. ¿Cómo es esa identidad de género? Pues cuando la forma en la que yo me siento con respecto a mi sexo biológico o a mi género, ¿sí? Que es en este caso femenino, y mi sexo biológico es que soy una mujer. Entonces, como yo me siento conforme, me siento feliz, no tengo ninguna dificultad, yo tengo una identidad de género acorde a mi sexo, y es mi identidad de género femenina, ¿cierto? Estoy de acuerdo. Si yo tuviese alguna dificultad con respecto a eso, es cuando empiezo a no sentirme identificada, quiero vestirme de otra manera, pensar y actuar y ejercer otros roles diferentes a los que siempre están enseñados en mi casa, a verme como una mujer. Ahí habría si existe esa disforia de género o esa dificultad en la identidad de género, ¿cierto? Y la otra es la orientación sexual, como conceptos básicos de la orientación sexual es la forma en la que yo me relaciono afectiva o sexualmente con personas del sexo contrario o del mismo sexo. Si es del sexo contrario, soy heterosexual, es decir, me interesa y me relaciono afectivamente con personas del sexo contrario. Pero si mi interés es homosexual, quiere decir que yo me relaciono afectiva y sexualmente con personas de mi mismo sexo. Pero también en eso existen muchas combinaciones y hay muchas otras formas y hay muchas otras que hablamos del no binario, el que no se identifica ni con el uno ni con el otro. Entonces, por eso digo, son temas un poco complejos, pero que pues finalmente aquí la idea es más o menos tratar de que a ustedes les quede un poco más claro de qué se trata cada uno de ellos. Creo que ya hemos hablado de cada uno de los temas básicos, ¿verdad? De los puntos básicos. Quiero complementar y agregar algo a lo que está hablando mi compañera, y es que es precisamente la adolescencia, ¿sí? El momento en el cual nuestras niñas deben iniciar ese proceso de identificación que seguramente culminará, ¿cierto?, en unos años posteriores. Entonces, cuando ellas tienen ya, digamos, hablando de las niñas de nuestro colegio, tienen, por ejemplo, su primera menstruación y demás, inician una serie de cambios que ya todos los conocemos, que no son solamente físicos, sino que también son psicológicos, emocionales, y de allí en adelante empiezan, ¿sí?, un proceso en la búsqueda de terminar de consolidar su proceso de identificación, y hay que acompañarlas en ese proceso. Ahora más adelante lo
miramos cuando revisemos las recomendaciones de cómo acercarnos a ella a esos procesos, porque precisamente es en esta etapa donde, ¿sí?, suelen presentarse muchísimas dudas, muchísimas inquietudes, muchísimas confusiones, y precisamente debemos estar nosotros como padres atentos para orientarlas, acompañarlas, mas no para juzgarlas. Correcto, sí, yo creo que por eso decimos, y hoy en día esa es la gran preocupación, y en el caso de nosotros que manejamos estudiantes o chicas, niñas y jóvenes y adolescentes, entonces la preocupación de los padres de que sí, porque están estudiando solo niñas, entonces que si eso instiga o ayuda a que las niñas pierdan o se pierdan en un sentido de la orientación sexual, y yo les digo que no. Estudiar en un colegio digámoslo, en un colegio mixto, en un colegio femenino, exclusivamente en un colegio masculino, no favorece que las personas tengan determinada orientación sexual. Eso tiene un alto componente biológico importante, muy importante dentro de ese desarrollo psicosexual, un alto componente psicológico que todavía no se ha descubierto total todas las causales de la homosexualidad o del ser transgénero, bueno, ese tipo de diversificaciones dentro del desarrollo psicosexual. Entonces, decir que esto es propicio sí o no, pues yo diría que no, porque realmente esto es un componente altamente biológico importante. Y es normal, como lo acabo de decir mi compañera Nitza, que en esta edad se tengan muchas dudas, pero pues la idea es estar ahí para orientarlas, porque desafortunadamente las redes sociales sí nos han ayudado muchísimo a que el tema sea tratado de una forma bastante, diría yo, laxa, como un juego, como está bien, que hagamos lo que queramos, bueno, ese tipo de cosas. Ahí es donde estaríamos nosotros para tratar de guiar y orientar, como lo acabaron de decir, sin juzgarlas y sin lesionarlas a ellas, diciéndoles que esto no, que esto aquello, o que esto sí lo permito o no. Bien, vamos entonces, ya para ir cerrando nuestro programa, no olviden registrar su asistencia en el chat. Simplemente escriben el nombre de la estudiante, el grado y la institución educativa, que ya con eso nosotros sabemos quiénes se conectaron, y agradecemos en estos momentos a todos los padres de familia que están conectados. Vamos entonces, ya para finalizar, a abordar algunas estrategias de cómo podemos, como padres de familia, acercarnos a hablar con nuestras hijas acerca de la sexualidad. Entonces, lo primero que tenemos que recordar es que la sexualidad, como lo dije al inicio, hace parte de la vida, ¿sí?, de nosotros los seres humanos, y es normal, no importa la edad, que las niñas sientan curiosidad y que empiecen a hacer preguntas, y que estas preguntas obviamente lleven, ¿sí?, a confusiones, aclaraciones, etcétera. O sea, en cualquier momento, así sean niñas o así sean adolescentes, van a haber preguntas acerca de la sexualidad, y por eso es muy importante que nosotros como papás pues estemos preparados para responder a estas preguntas. Voy a empezar como por el contrario, o sea, ¿qué no definitivamente debemos hacer como padres? ¿Sí? ¿Qué no debemos hacer? Entonces, lo que definitivamente no debemos hacer es transmitirles a nuestras hijas que todo lo que tiene que ver con sexualidad es algo negativo, es algo impuro, es algo pecaminoso y es algo sucio. Porque a veces, indirectamente, con nuestro lenguaje como padres de familia, ¿sí?, cuando escuchamos algo que tenga que ver con sexualidad, entonces inmediatamente lo asociamos, ¿cierto?, con pecado, con impureza, con suciedad, ¿cierto?, con lo prohibido. Recordemos, padres de familia, que la sexualidad no es solamente lo que tiene que ver con nuestro cuerpo, ¿cierto?, sino que tiene todos los componentes psicológicos y emocionales necesarios para que la persona vaya desarrollando su identidad sexual a lo largo de la adolescencia y durante el resto del tiempo de su juventud. Entonces, lo que no debemos hacer es eso, ¿verdad?, inicialmente, ni tampoco transmitirles a ellos nuestros miedos y nuestros temores, ¿sí?, porque a veces con el lenguaje nos referimos de cierta manera tanto a los hombres como las mujeres, al matrimonio, al embarazo. Entonces, indirectamente tenemos unas ideas y unos estereotipos, ¿cierto?, que a través del lenguaje, sin querer, los vamos transmitiendo a nuestros hijos. Entonces, eso definitivamente no lo debemos hacer. Si iniciamos con las niñas más pequeñas, ¿cierto?, las niñas más pequeñas normalmente, como todo niño, empieza a preguntar,
¿sí? Y ahí es cuando nosotros como padres de familia debemos aprovechar la cotidianidad, ¿sí? De los momentos que vivimos en familia para hablar de sexualidad. O sea, no es necesario sentar a la niña, darle un sermón, ¿cierto?, de 10, 15 minutos. Simplemente, si la niña tiene una pregunta acerca de algo, respondemos lo más natural posible. Sin así la pregunta sea graciosa o curiosa para usted como padre de familia, obviamente no nos vamos a reír, ¿cierto? Porque eso hará que la niña sienta vergüenza y quizás no vuelva a preguntar. Debemos utilizar un lenguaje sencillo, claro. Normalmente las niñas van llevando la conversación, ¿sí? Y podemos aprovechar, vuelvo y repito, el nacimiento de un hermanito, podemos aprovechar un cuento, un programa de televisión, la hora del baño, por ejemplo, ¿sí? Con los niños más pequeños para ir enseñando las partes del cuerpo y para ir ilustrando acerca de estas temáticas sin necesidad, vuelvo y repito, de sentarles y darles un sermón acerca de lo que de pronto la niña esté preguntando. Al finalizar podemos preguntarles si quedó, digamos, resuelta la respuesta o la pregunta, ¿sí?, a esa inquietud que de pronto en determinado momento tuvo el niño o la niña. Cuando ya están más grandecitos, ¿sí?, digamos en edad escolar, pues es muy importante, digamos que como padres, como dijo mi compañera Marta Lilian, la influencia de las redes sociales es muy grande, ¿sí? Desafortunadamente tenemos niñas que desde muy pequeñas tienen acceso a celular, tienen acceso al internet. Entonces, cuando están, digamos, en la edad escolar, es importante ejercer adecuadamente ese control parental a través del celular o del internet para que la información que llegue a las niñas pues sea una información, o sea, se conecten de manera adecuada a los temas que se tienen que conectar y usted como padre estar muy atento y vigilante a responder, ¿cierto?, las inquietudes que la niña pueda tener con respecto de temas tan sencillos como la menstruación y que no se quede solamente en decirle a la niña la menstruación es esto, las mujeres utilizamos una toalla higiénica, etcétera, sino también acompañarlas en ese proceso porque ellas se van a empezar a sentir diferentes y su cuerpo va a empezar a cambiar. Entonces es importante también acompañarlas a ellas, digamos, en esos procesos. También es importante que ellas aprendan a decir no. Desde muy pequeños tenemos que enseñarlas a que ellas de manera asertiva, que estamos hablando de la asertividad, aprendan a decir no. El que ellas aprendan a decir no vamos a lograr que evitar posibles temas de abuso, como decía mi compañera Marta Lilian al inicio, estamos previniendo de alguna manera el abuso o el acoso sexual. Entonces, si desde pequeñas aprenden a decir no, pues seguramente cuando lleguen a la adolescencia a ciertas situaciones que se puedan presentar, van a tener las suficientes herramientas para decir no. No sé. Yo quiero agregar a esto, además que los niños y nuestros niños, niñas y jóvenes marcan su propia pauta y su propio ritmo en este proceso. Ellos mismos son los que nos van dando a través de los gestos, de las señales, de las preguntas que nos hacen, qué tanto saben y cuál es la curiosidad y cuál es el grado de curiosidad que quieren que nosotros como padres vayamos a satisfacer en la respuesta. Entonces es muy importante no ir más allá de la información que nos están pidiendo, sobre todo cuando son pequeños, ¿cierto? Pero como bien lo dijo Nitza, cualquier evento, una madre embarazada en el jardín de los niños contesta, es un buen momento para hablar sobre cómo se puede quedar embarazada o cómo que la mamita lleva allí un nuevo ser, o sea, y vamos marcando, porque un niño de 3, 4 años si no pregunta más allá y se conforma con una respuesta sencilla, está bien esa respuesta, pero si el niño nos va marcando y nos va preguntando más, debemos estar dispuestos a responder, pero también si nosotros en un momento como padres nos llegamos a sentir incómodos con la pregunta o alguna cosa, eso no se debe notar, pero debemos decirle a la niña de pronto, no te sé toda la respuesta, pero voy a averiguar y me voy a sentar y lo voy a poder hablar. Y para eso nos podemos apoyar en películas, en videos, en libros, en imágenes que nos puedan ayudar a hablar de las partes genitales, del proceso de embarazo, etcétera. Por ejemplo, en el caso ya de los más pequeños, pero es muy importante lo que dijo Nitza al principio, o sea, creer como padres que si nosotros hablamos de cómo prevenir, de cómo tener una salud reproductiva importante, hablar de derechos sexuales y reproductivos como hablamos de derechos humanos, es incitar a un niño a tener relaciones sexuales yo les voy diciendo que no, porque la verdad a mí sí me preocupa porque los padres no quieren hablar de eso, pero las redes sociales y los amigos y lo que estamos en un contexto completamente hipersexualizado, desafortunadamente. Los niños tienen acceso a series, a música, a todo totalmente connotación
explícita sexual, que muchas veces no tienen ni la información ni cómo procesarla y manejarla, y eso es muy importante que como padres asumamos ese rol. Yo pienso que eso es muy importante, Nitza, entonces es importante que digamos, ¿lo tienes alguna otra cosa que nos quieras complementar? Quiero complementar a lo que está diciendo mi compañera Marta Lilian, y es que el tema con los adolescentes tiene también unos componentes importantes, y es el hecho de que si de pronto como padres hemos sido, digamos, un poco despreocupados en tratar estos temas con nuestros hijos, porque a veces sucede en el hogar, y ese es otro tabú que no mencioné pero que debemos romper, y es que si tenemos una familia nuclear donde está el papá, la mamá y están los hijos, entonces como es la hija mujer, entonces es la mamá la que debe hablar acerca del tema, ¿verdad? Y como es, y el papá no lo puede hacer, y como es el hijo varón, entonces es el papá el que debe hablar de sexualidad con su hijo, y la mamá no lo puede hacer. Esto es un tabú que debemos responder, ¿sí? Porque aquí la sexualidad tiene un componente mucho más amplio, y todos podemos hablar en casa el tema de la sexualidad. Solo que sucede algo con los adolescentes, y es que si un padre de familia ha sido muy despreocupado a lo largo de la vida, ¿cierto?, con todos estos temas, es decir, no hay una buena comunicación con nuestros hijos, no hay un diálogo, no hay acercamientos, pues sentarlos de buenas a primeras, de un momento a otro, ven, sentémonos a hablar aquí acerca de sexualidad como el papá colega o el papá amigo, que ya sabemos, exactamente, que ya sabemos que los papás somos papás, no podemos ser amigos de nuestros hijos, porque nuestros hijos tienen sus amigos, ¿sí? O sea, nuestras hijas tienen sus amigas, y esas amigas pares cumplen el rol de amistad, pero nosotros como padres no. Entonces a veces caemos en dos extremos, o somos demasiado ceremoniosos, ¿cierto?, o serios, sí, bueno, vamos a hablar de sexualidad, sí, o vamos a hablar de esto o lo otro, entonces tomamos una postura de seriedad que no debe ser tampoco, o caemos en el otro extremo, tomarlo como si fuera algo natural, de juego, de risa, como lo hacen muchas veces los jóvenes y los adolescentes. Entonces esa figura del papá colega con los adolescentes no funciona. Es importante ganar respeto y confianza en la adolescencia, de ganar el respeto y la confianza de nuestros hijos, para poder ahí sí sentarnos a hablar acerca de la sexualidad. Y como decía Marta Lilian, también los chicos, ellos van llevando la conversación. Nosotros podemos observar en muchos de esos comportamientos las dudas o inquietudes que puedan tener, y ahí es donde como padres debemos estar, digamos, vuelvo y repito, para orientarlos y acompañarlos, porque pueden tener dudas o inquietudes. Las chicas piensan, ¿será que yo soy así? ¿Será que porque en algún momento siento admiración por alguna persona o siento atracción por alguna persona, entonces ya me siento identificada de X o de Y manera, y eso empieza a generar dudas, inquietudes, ¿sí? ¿Será que de pronto soy heterosexual o será que soy homosexual? Y ahí es cuando nosotros como padres estamos para orientarlos, vuelvo y repito, y no para juzgarlos frente al tema. Igual hay que hablar también de la pornografía, ¿sí? Que es algo que, como decía mi amiga Marta Lilian, a través de las redes sociales se mueve muchísimo, o hay muchos contenidos para adultos, y hablar, pero no desde el punto de vista de la prohibición, ¿cierto?, sino desde el punto de vista de la prevención. Y vuelvo y repito, para las niñas, adolescentes, como padres, no es necesario darles un sermón tampoco, ¿cierto? Ni hablarles acerca de la sexualidad como si la sexualidad fuera un manual, ¿sí? De que hacemos esto, hacemos lo otro y hacemos lo otro, o centrarnos solamente en el hecho de decir, usted no puede tener novio, usted por ahora no, ¿cierto? Nada de novios, nada de nada, todo con el contexto negativo, ¿sí? Entonces ahí tenemos que ser cuidadosos. Por supuesto, hay unas normas, hay unas reglas en casa, ¿cierto? Hay un proyecto de vida que la niña tiene ya definido, marcado. Entonces, si alimentamos positivamente ese proyecto de vida, cuando lleguen precisamente las situaciones en la adolescencia en las que de pronto tengamos que tomar ciertas decisiones frente a nuestro cuerpo, pues las niñas van a tener las suficientes herramientas para decir no, como yo decía al principio, ¿cierto? No, me abstengo, ¿sí?
pienso en las consecuencias de lo que me puede pasar. Eso es algo muy importante que debemos trabajar con ellas, queridos padres de familia. O sea, siempre hacerlas reflexionar acerca de las consecuencias de los actos. Todas las acciones que tenemos tienen una consecuencia positiva o negativa. Podemos tomar también el espejo y el reflejo de muchos casos que tenemos en la cotidianidad, en nuestra propia familia, en el barrio, en las series de televisión. En las series de televisión, en la literatura, en libros, en las películas. Entonces, aprovechar estas cotidianidades para poder dialogar con ellas acerca de estos temas. Yo quiero agregar, yo creo que ya vamos terminando el tema, pero para mí es muy importante agregarles, queridos padres de familia, que hay 3 elementos fundamentales que debemos desarrollar, que son las habilidades para la vida, habilidades socioemocionales, que son muchas, varias, lo he repetido en distintos contextos, lo hemos hecho en escuelas de familias, y lo trabajamos con sus hijas, pero es muy importante que ustedes también lo hagan desde la casa. Y son 3 habilidades para mí muy importantes: el amor propio, ¿cierto? Una, el pensamiento crítico y la toma de decisiones responsables. Entonces, amor propio: si yo amo mi cuerpo, lo aprendo a valorar el cuerpo de los demás, aprendo a respetar el cuerpo de los demás, no tengo por qué tocar el cuerpo de otra persona, no debo dejar que otra persona toque mi cuerpo si yo no quiero, valorar mi cuerpo en todos los sentidos, mantener un estilo de vida saludable, que en la casa no estemos criticando el cuerpo de las niñas, oiga, no coma tanto, todo ese tipo de comentarios que hacen que se lesione la autoestima, y la autoestima es fundamental para el desarrollo de una sexualidad sana. Entonces, es muy importante eso, que las niñas tengan pensamiento crítico precisamente para esto de la pornografía, para las canciones que hablan de toda esa temática horrorosa que para mí es terrible, como nos cosifican a las mujeres en algunos géneros, y no voy a mencionar aquí para no tener que estereotipar, pero hay muchos géneros en los cuales en la música a las mujeres se nos cosifica, y entonces si no enseñamos a nuestras hijas a que aprendan a escuchar esa música, a que aprendan no solamente a repetirla, que puede tener muy buen ritmo, pero ¿qué es lo que está diciendo esa canción? ¿Qué es la canción? Puede ser sonar chévere, tener un buen ritmo, pero ¿qué está pasando? O sea, ¿cómo nos puede lesionar? Y todo eso es formación en la sexualidad, ¿cierto? Porque todo eso también es respeto a mi intimidad, todo eso es afecto hacia mí y hacia los demás. Y la toma de decisiones responsables, que fue lo que acabo de tocar, Ritza, que es que todo lo que hacemos tiene unas consecuencias. Entonces, si asumo una vida sexual, la debo asumir con responsabilidad, con toda la prevención, con todos los cuidados, porque va a tener riesgos no solamente de un embarazo no deseado, sino de una infección de transmisión sexual. Entonces, yo pienso que son 3 elementos, pero a esto se confluyen muchos otros, que creo que en casa debemos reforzar muchísimo. Yo creo que aquí vamos finalizando este tema, que esperamos que les haya sido de mucha utilidad y les haya sido de agrado, y sé que faltarían muchas otras cosas por tratar, pero que seguramente más adelante lo podremos hacer. Agradecemos infinitamente a todos los padres que se conectaron el día de hoy, que tuvieron esta disposición para escucharnos, les agradecemos infinito y esperamos que nos encontremos nuevamente muy pronto. Muchas gracias entonces a todos los padres de familia por haberse conectado a este programa. No olviden registrar su asistencia en el chat escribiendo el nombre de la estudiante, el grado de la institución, y obviamente agradecer a mi compañera Marta Lilian, docente orientadora de exalumnas de la presentación, por este conversatorio que acabamos de tener en el día de hoy acerca de Hablemos de Sexualidad con nuestras hijas. Muchas gracias para todos y excelente resto de día. Y gracias a ti, Mitza, por todo tu compartir aquí en este conversatorio. Muchísimas gracias.